bienvenidos a nuestra temporada número 3. Parece mentira, pero sí, ya tenemos 3 temporadas. Increíble. Nosotros somos Genios de Mente. Somos un grupo integrado por Blanca, coach de vida, Guille, nuestra psicóloga clínica, Toño, el gurú de la comunicación, y Pepe en nuestros controles. En este podcast encontrarán polémica, temas para reflexionar, pero también los haremos pensar en qué nos trae la vida, qué está presentándonos el mundo. Y pues bueno, en esta tarde vamos a hablar de los secretos de familia. Parece mentira, pero muchas veces las familias conservan esos secretos que por generaciones se van callando, pero al mismo tiempo repitiendo. Es increíble cómo muchas veces se repiten las historias y decimos, ¿por qué? A veces no entendemos que esos secretos de familia nos van siguiendo, no se hablan. Eso de que decimos, de esto no se habla, o de algún familiar no se habla, o tal situación no se menciona. Pero esos secretos nos van siguiendo, nos van persiguiendo otras generaciones, y decimos, ¿por qué mi abuela hacía esto? Y ahora yo sin darme cuenta hago lo mismo. Así es que bueno, como les digo, somos Genios de Mentes y empezamos nuestra 3.ª temporada. Arrancamos. Bienvenidos a todos. Hola, buenas Bien, noches. bienvenidos a todos. Esperamos que la información que reciban el día de hoy les ayude y los haga reflexionar y pensar un poquito. Así es, pues ¿quién quiere empezar con esos secretos de familia? ¿Quién de ustedes tiene un secreto en la familia que creemos que hay, pero no sabemos bien, que nos imaginamos, que vemos situaciones en nuestras generaciones que se repiten y decimos, caray, mi abuelo hacía esto, pero ahora lo veo en mí y ahora lo veo en mis nietos o mis hijos? ¿Sí o no? Sí, yo me dispuse a poner, por ejemplo, este libro que se llama Secretos de Familia. Este también se llama exactamente igual, Secretos de Familia. Interesante. Este está escrito por una mujer que, viendo la historia de su madre y el por qué era tan maltratada por parte de su familia y por qué ellos eran tan segregados, decide a la muerte de su madre empezar a investigar. Y es la historia de su investigación. Y ella empieza hablando de lo transgeneracional, pero es una mujer que hace 7 generaciones. Su familia viene de una área de Francia y su abuelo fue un inmigrante, mm, el papá de su mamá. Eh, no les voy a spoilear el libro por si alguno de ustedes está interesado en leerlo, pero a mí me hizo pensar mucho. Hay una película de caricaturas también de los niños que nadie habla de Bruno. Todas las familias, de alguna u otra manera, guardan secretos. Y en la de Encanto dice, nadie habla de Bruno porque él no tiene los talentos que tienen toda la familia. Y a veces no hablamos de los muertos también, sobre todo la muerte de los niños. Y son situaciones. Me acabo de vivir la experiencia de uno de mis expacientes. Él fue mi paciente, se fue, terminamos su proyecto de vida y por el cual él había ido a visitarme, y se me sorprendió mucho su regreso, porque yo sabía que él ya había concluido ciertos ciclos de su vida. Y cuando yo le pregunté, ¿qué te motivó a regresar o cuál es el por qué regresas? Y él me dijo, ha habido un suicidio en mi familia. No directamente en mi familia, pero en la familia de mi esposa. ¿Eso afecta? Porque él podría decir, bueno, no es mi familia inmediata, o sea, mi padre, mi familia extendida, mi familia inmediata, mi esposa, mis hijos, sino es por parte de la, de la familia de mi esposa. ¿En los secretos de familia esto afecta? Pues yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que dentro de las familias, eso llega a producir cierta ansiedad, a veces ciertas culpas. No sé, yo, por ejemplo, personalmente, en mi familia, antes de que naciera, hubo un incidente en mi familia que, el fallecimiento de una hermana, que en lo personal, yo sabía que eso le afectaba mucho a mi mamá hablar de ese tema, a mi papá y a mi familia en general. Y a lo mejor mis hermanos mayores podían saber del tema, pero yo nunca he tenido el valor de investigar o de saber más, a veces por cuestión de no causar dolor en mi familia, pero en lo personal a mí me ha causado hay algo, un vacío en mí personalmente, tener esa duda de qué realmente pasó, que cómo se afectó mi familia, porque recuerdo que hablar del tema era mi mamá, era para ella, era llorar. Y entonces creo que es algo que se queda, que causa un dolor, porque sí causa dolor en las personas, a veces internamente, el no saber parte de la vida de tu familia, te, te llega a causar ansiedad cuando eres niño, al menos porque yo era muy pequeño, esta niña falleció antes de que yo naciera. Y es algo que a mi edad es algo que está inconcluso en mi vida. Entonces yo pienso que sí deben afectar. Digo, hay infinidad de secretos familiares que las familias guardan, como el abuso a menores, como las violaciones, embarazos. Por ejemplo, en la época en que yo me casé, el embarazarte antes de casarte era un secreto a veces de familia, ¿no? A veces las familias apresuraban las bodas para ocultar el embarazo, este, la infidelidad, o sea, un divorcio, situaciones de eso. Muchas veces la gente guarda ese tipo de secretos que para algunos miembros de la familia, pues son, yo creo que partes inconclusas, que no saben el por qué o el hecho, ¿no? A veces los hijos no llegan a enterarse de las situaciones de por qué realmente la familia se está separando, un matrimonio o algo. Y yo creo que sí tiene algunos efectos psicológicos que a lo mejor tú podrías mencionarnos, Guille. Sí, efectivamente, esto tiene efectos psicológicos. El que escribe este libro es un tanatólogo y un psicólogo. Y él nos habla de que pueden existir trastornos de la personalidad, trastornos eh, tan fuertes y dramáticos como emocionales y erráticos. Cuando tú mencionas la situación de tu mamá, hablas de una depresión severa, porque en aquellos entonces no se conocía la tanatología en México y tampoco se conocía el estudio de la muerte de los niños, que es con el trabajo que empieza Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler, la madre de la tanatología, y entonces habla de que es el dolor más grande que hay. Acabo de adquirir un libro que se llama Daniel, la presencia de tu ausencia. Ese libro de tu ausencia, habla no de la tanatología, sino de cómo este padre vive el proceso, no estoy promoviendo libros, el proceso de la muerte de su hijo en un accidente, en la que la familia no habla, o sea, transcurre su vida como si no pasara nada. Y él menciona que en ningún idioma que él conozca, excepto en el hebreo, hay una palabra para esta pérdida. Y no sé, yo no sé hebreo, pero se me hizo muy interesante, tal vez lo estoy pronunciando mal, pero él habla de lo que se va desarrollando dentro de él y habla de las angustias
los miedos y las fobias que se van desarrollando. Dice, porque no hay una palabra para poder definir cómo es, ¿cómo definirías? O sea, hay viuda, viudo, hay huérfano, huérfana, pero ¿cómo le dices a un padre que pierde a su hijo? Yeah. Y dice, no hay una palabra solamente en hebreo en la que ellos definen a un padre o a una madre que pierden a su hijo. Y es SHJO, Shol, podría yo pronunciarlo así, Shol. Él habla de que su familia le dice, ya, continúa con tu vida, porque él ya se fue, pero nadie te dice cómo continuar con tu vida. O sea, pareciera que el que se va, se borra. Y sobre todo cuando hay la muerte de un niño. O sea, todo lo que suceda con niños es muy traumático en una familia. A lo que tú decías, o los hijos fuera del matrimonio. O sea, por eso decía, todo lo que suceda con niños es muy traumático dentro de lo que es el sistema familiar. Yo, Y perdona, ahorita que lo dices, ah, es un poco complicado compartir este secreto de familia tan fuerte que en su momento tuvimos. Cuando me entero que mis padres son Santa Claus, fue muy difícil. Fue un secreto de familia que mis padres guardaron por mucho tiempo, pero me sirvió porque pues fue como a los 25 mis padres me dijeron que ya no existía Santa Claus, fue complicado, pero fue un secreto de familia por mucho tiempo, ¿no? Igual que el ratón de los dientes. Y te afectó mucho. Sí, Hasta la claro, fecha. ya ahorita no puedo ver ratones, siento feo. Y la Navidad me afecta, no fue la misma después de los 25 años. Sí, Y fíjate una cosa, Pepe, me parece chusco esto que estás comentando, pero sí es muy cierto, ¿verdad? Cuando ¿Es un los secreto de familia? sí, sí, sí. ¿Literal? Además, cuando los padres nos presentan una realidad diferente y nosotros descubrimos que vivimos en ya sea la ignorancia o la mentira, es fuerte, es doloroso. Yo creo que todos los niños que descubren que Santa Claus o los Santos Reyes no son quienes ellos creían, después crecemos todos traumados y es de ahí pero el los problema niños de nos la están sociedad. escuchando, no digas eso. Santa Claus existe, los niños nos están Dije, los escuchando. que descubren, los que no, pues no, ¿verdad? Y siguen. Santa Claus existe. A los pues 25 parece No, ya no mentira, pero llega. pero yo recuerdo cuando mi mamá estaba embarazada de uno de mis hermanos, estaba embarazada exactamente para la época en que en la Ciudad de México se utilizaban mucho el creer en los Santos Reyes, no tanto en Santa Claus como en los Santos Reyes. Y entonces, pues estábamos bien preocupadas, mis primas y yo, porque decían que mi mamá ya iba a tener un niño. Bueno, no sabíamos si era niño o niña, pero en aquel entonces no tenías que separar niño, niña, niñe, o sea, no tenías que decir eso, o todo sea, era si dijeras niño niño, era suficiente. general, general. Ujú. O dicen los doctores, el producto. El producto, sí, pero pues como estábamos chiquitas, no sabíamos decir producto, entonces mis papás estaban esperando un niño y, y efectivamente así fue un niño. Pero estábamos muy preocupadas porque pues el día de los Santos Reyes se acercaba y, me recuerdo a mi prima, porque éramos las mayores, casi nos llevamos muy poco tiempo, y entonces ella dice, ¿y te van a traer regalos los Santos Reyes? Y yo le dije, ¿por qué? Porque los papás son los Santos Reyes. Yo sentí una puñalada enorme en mi corazón. Y es con toda la ilusión y la fe de un niño o de una niña, dije, si los Santos Reyes llegan hoy en la noche,
Entonces los papás no son los santos reyes. Y mi mamá con todo su embarazo ya a punto de dar a luz, tuvo pues, el encanto, la generosidad, el amor por sus hijos y y se convirtió en el cuarto rey mago. Así es que los regalos llegaron a mi casa. Y Y yo llegó un volví a chamaquito, recuperar la ilusión cuando menos un año más. y llegó un chamaquito también, dices. No, pero regresando al punto realmente interesante de lo que son los secretos familiares, porque yo creo que infinidad de familias guardan este tipo de secretos. Obviamente no se habla mucho de ellos porque pues, son secretos. Pienso que a lo mejor a veces guardar este secreto es protegerse, a lo mejor uno mismo, proteger a los miembros de la familia involucrados, porque las cosas pasan, ¿no? A veces salen a luz, porque tarde que temprano, no digo, no se puede tapar el sol con un dedo, salen a la luz, ¿no? Abusos a veces de violencia doméstica, violaciones, abusos a menores, pero en sí, pienso que esto es un mecanismo de protección, el guardar el secreto, pienso que es un mecanismo de protección de los miembros de la familia para no perder alguna relación con su medio, con la sociedad, con la gente que familiares, o cómo funciona ahí. Todo eso que tú mencionas y también los suicidios, las herencias, Ujú. los robos, o sea, son temas muy amplios. Son mecanismos de defensa, sí, efectivamente, como lo mencionas, son mecanismos de defensa en las que eh, la familia busca protegerse a sí mismo y proteger a los demás, ¿no? O sea, y y el ambiente social y el ambiente legal en la actualidad, porque antes, por ejemplo, en este libro donde ella menciona todo lo que sucede en la vida de su mamá y uno descubre la historia del por qué, am, pues antes cuando te embarazabas, eh, fuera del matrimonio, a las hijas las mandaban de viaje, ¿no? Y entonces los hijos se convertían en tus hermanos o los regalaban o los adoptaban otras personas o no. Entonces, porque eso no estaba bien visto ante la sociedad, que tú tuvieras o los hijos fuera del matrimonio. O No, a sea, veces los hijos se llegan a dar cuenta de que fueron siete vecinos ya hasta que son adultos. Sí, sí, pero yo creo que era en esos tiempos. Ya ahorita yo creo que ya hemos pasado ¿cómo se diría? Ese tabú, ¿verdad? De que, ay, es siete mesino o se casó antes de que naciera el bebé o ya venía embarazada. Yo creo que eso se dio en el tiempo que tú fuiste papá, ¿verdad? Yo creo que ya ahorita eso ya está, pero aún así los secretos de familia siguen pasando y como decíamos, bueno, son un sistema de defensa, nos protegemos, a veces no queremos preguntar, como dices tú en la situación de tu familia, ¿verdad? Prefiero no preguntar, pero sí es un vacío que yo tengo. Y yo creo que para poder sanar es importante que esos secretos se vayan abriendo, aunque a veces duela. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si uno empieza a sanar y abrir y hablar, yo hablaba con mi psicóloga y me decía, el hablar de las cosas es sanación, o empieza uno a hablar, a verbalizar. Y entonces empieza uno a trabajar eso, a trabajar en la aceptación, el perdón, el agradecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a hablar de ello, empieza a sanar, y no solo sana uno, pero va sanando uno las generaciones que vienen, porque como dices tú, en ese entonces ¿Verdad? sí, un embarazo antes del matrimonio era algo que no se debería de ser la mujer. Oh, wow, se veía que era una mujer tal vez no, decían en ese entonces de cascos ligeros, ¿verdad? Pero ahora con la liberación que existe en las familias, en las mujeres, en los hombres, en las relaciones, yo creo que ya no es tanto, pero sí se debe de hablar de esos secretos que como decía Guille, tal vez la muerte de un familiar, tal vez
la forma en la que ese familiar murió o cómo fue que pasó el evento, ¿verdad? Muchas veces es un suicidio, pero ¿qué llevó a esa persona a no desear vivir? Pero, por ejemplo, hay otras cosas, y ahorita le voy a hacer una pregunta a Guille. Pero, por ejemplo, vamos a decir la violencia doméstica. Muchas veces mujeres ocultan que son abusadas domésticamente. Y en la actualidad, Y en la actualidad es muy actual. Y eso, como hablábamos en otro podcast anterior, esto es transgeneracional. Muchas veces, si tu mamá sufre de violencia doméstica, tú vas a ser muy susceptible de que puedas sufrir violencia doméstica, porque es transgeneracional. Lo que ves a veces en tu casa lo aceptas muy normal, después cuando tú eres adulto. Entonces, hay muchos, dependiendo del tipo de secreto que sea, pues hay cosas que pueden ser obsoletas en tiempos pasados, pero hay cosas que siguen siendo muy comunes. Ahora, mi pregunta a Guille ¿es bueno guardar los secretos? todo lo que no se habla se repite en lo que se ha descubierto. O sea, pero al estudiar lo que José Luis Canales, que es este psicólogo, revisa en todo lo que hace en este estudio de este libro, dice, todas las familias ocultan historias, todas, de una manera u otra. Por ejemplo, aquí viene el caso de una madre que ella es chef y su hija es gorda. Y entonces ella no entiende por qué su hija es gorda y hay una gran violencia por parte de ella, no física, pero sí afectiva y sí psicológica, ¿no? O sea, ese rechazo que no se dice, pero está explícito. Yo recuerdo a una paciente hace mucho tiempo que me decía, es que veo a mi hija y me revuelve el estómago. O sea, había un gran choque tanto por la religión como porque la hija tenía adicciones, pero el papá tenía adicciones. Entonces, ella descubre el tipo de adicciones que tenía su pareja, no voy a platicar aquí todo el caso, pero cuando ella descubre el tipo de adicciones que tiene su hija, ella refleja un gran rechazo. Y entonces, aunque no dice nada, hasta que llega a la terapia y lo habla conmigo, este, eso se siente. Por eso en esto de lo que tú hablas de lo transgeneracional, que sería un tema adicional en el podcast, lo transgeneracional, cómo se transmite. Eh, El padre usa ciertas conductas que tiene de adicciones y entonces ella repite ciertas conductas que tienen adicciones, pero la mamá está en el otro extremo, o sea, en el extremo de la religiosidad. Pero nadie habla. Hay un síndrome que se llama el síndrome de la mujer maltratada y entonces la mujer recibe maltrato, o sea, como tú dices, abusos de todo tipo, ¿no? Pero no habla. O lo que mucho se queja la parte legal es en que la mujer va, denuncia y después se arrepiente y dice, sí, pero pues es el sustento, es quien nos mantiene, además ya me pidió perdón, además dice que nunca más lo va a volver a hacer y entonces quita la demanda o quita la denuncia. Esto y la muerte de los niños, como yo te decía, por ejemplo, en este caso del suicidio, era una niña y, y no te das cuenta, porque la familia vive en su vorágine de cosas y no se da cuenta, pero hay focos que te van marcando eh, el que algo está sucediendo. José Luis Canales dice que todos mentimos. ¿Y quiénes nos enseñan a mentir? ¿Quiénes nos Los enseñan? papás, los papás.
Pero a veces, fíjate que no solamente Pero, son los pero papás, también ¿verdad? la sociedad nos enseña a mentir. O Claro, sea, Los todo el mundo niños, miente. todo el mundo ándale, lo que miente. iba a Los decir. políticos mienten. Ajá. Yo creo Eh, que es cualquier figura de autoridad, ¿no? Que vemos, a veces hasta los maestros, o sea, vas a la escuela y los maestros te dicen cosas que dices, eso no es por ejemplo, cierto. te cuentan una historia de la historia que aprendes en la escuela que no tiene que nada que ver con la verdadera historia de esos personajes que ahora conviertes en héroes. Ujú. Y yo veo así como que Pepe quiere opinar, yo le veo su cara que se queda así como, Toda la vida, como muchos, pensé que el sistema planetario, este, me vas a decir que pensabas que la Tierra era Cuadrada. cuadrada. no, pero por ejemplo, cosas tan sencillas como cuando el sol está más lejos de nosotros es invierno y cuando está más cerca es primavera y no tiene nada que ver con la vida real. La vida real es al revés, ¿ok? Pero pues, o sea, ya Plutón ya no es un planeta, este, O sea que varias cosas. Plutón dejó de ser Plutón. Sí, o sea, varias cosas de ese tipo que la verdad, este, pueden parecer insignificantes, pero como dice Mina, pues son lo que nos enseñaron en ese momento, lo que dijeron que era la verdad, y pues alguien decidió que esa era una verdad, no precisamente la esperada, la correcta, pero pues alguien dijo esa es la verdad, y estaba Así mintiendo. es. Así es. Un Hay una secreto. historia, ándale, hay una historia que a mí me gustaría compartir, porque así es como se van creando, pues, esas creencias dentro de las familias, ¿no? Y es de una mujer que estaba cocinando un pescado, de esos pescados enteros, ¿verdad? De esos, Algo mojarras, chinando. ajá, mojarras que se cocinan. Y entonces le cortaba siempre las dos partes, La cola la y cabeza la y la cola, cola. Ajá. ¿Perdón? la cola y la cabeza. Ajá. ¿Quieres contarla, Antonio? No, 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 estoy imaginándome, sorry. Bueno, entonces le cortaba a los dos y en un momento le dice su hija, mamá, ¿por qué siempre le cortas la cola y la cabeza al pescado? Y le dice ella, pues es que así lo hacía mi mamá, ¿no? Y entonces se queda la niña pensando, ¿y por qué? Y le dice, bueno, sí es cierto, ¿por qué? Y entonces van y le preguntan a la abuela, ¿por qué le cortaba siempre la cola y la cabeza? Y dice, pues es que así lo hacía mi mamá. Y entonces ya se van un poquito más en una generación más grande y dice, pues es que en ese entonces yo tenía un sartén muy chiquito y como no cabían, pues le cortaba la cola y la cabeza para poderlo cocinar. Entonces se dieron cuenta que muchas veces dentro de las generaciones repetimos cosas aprendidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, que a veces no entendemos ni por qué y creemos que así debe de ser porque pues así nos lo enseñaron, Ya. pero no tiene que ser siempre así. Yo opino que el Yo pensé, referente al tema del que estamos hablando, que es secretos de familia, porque estamos muchas veces el secreto es por miedo a cómo vaya a reaccionar la otra persona. Guardo el secreto y no se los platico a mis hijos porque o no quiero que repitan el mismo error o porque tengo miedo de lo que vayan a pensar. Y entonces, al hacer eso, pues lo que pasa es que lo repiten, porque como no tuvieron la experiencia, no supieron qué iba a pasar ni sabían de qué se trataba, pues repetían el mismo error. Y creo que más bien lo que debería hacer es aprender a tener una buena comunicación para que cuando llegue el tiempo necesario poder decir, ¿saben qué? Pues tengo un secreto. Y el secreto es esto, y pasó por esto y por este motivo, y esto fue lo que dio las circunstancias. Yo creo que cuando hablas bien, puedes compartirlo. Y lógicamente, pues sin el miedo de que pues, te van a juzgar, pero pues, oh, ya pasó, eso es un secreto, ya pasó, no puedes cambiarlo. sí. Pero, ¿qué Pues, será más? ¿Vergüenza? ¿Será miedo o vergüenza? Yo creo que es más bien vergüenza. Muchas veces esos secretos se dan, más que por miedo, es por vergüenza de estar expuestos. O no sé, ¿tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan? Sí, una parte es mentimos por vergüenza, a veces mentimos por culpa, a veces mentimos por miedo, depende de las por circunstancias, protección. a veces por los prejuicios, a veces porque
pues no sé qué hacer, ¿no? O por ignorancia. Porque como tú dices, se va transmitiendo y se va transmitiendo de manera silenciosa. Por ejemplo, le preguntaba yo a un paciente y yo le decía, ¿te gustaría que tu hija se casara con un hombre como tú? Y me dijo, no, porque las adicciones son una de las cosas que causan vergüenza. O sea, yo tuve un paciente que tardó un año en aceptar que tenía problemas con el alcohol, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no soy alcohólico, o sea, yo bebo porque socialmente el alcohol pues es aceptado, pero socialmente también es rechazado. Claudia Black hace un estudio de lo que son las adicciones, no en el adicto, sino en la familia, en los hijos del adicto. Y se habla mucho, ya ahora lo escucho por todos lados, el elefante en medio de la sala, que está ahí, pero nadie habla de él. Y Claudia Black habla de qué sucede con estos hijos, qué pasa con los hijos de los adictos al alcohol, a la cocaína, a la heroína, a todas las drogas sintéticas que ahora existen, que antes pues no era tan común, porque por eso son sintéticas, había las drogas naturales. Pero ¿qué hijo dice? Sí, mi padre es alcohólico, aquel que ya ha superado o ha buscado ayuda para un trabajo personal. O quien dice, sí, soy un alcohólico, aquel que va a Alcohólicos Anónimos o que va a una terapia o que ya estuvo en un centro de desintoxicación. O sea, pero mientras, en mi experiencia, en lo que yo he vivido con este tipo de situaciones, la gente normaliza, como decía Toño, normaliza la situación. O sea, ya sabemos que va a beber, ya sabemos que si vamos a una fiesta, pues se va a emborrachar, o ya sabemos que se va a desaparecer un mes. Em, Yo tenía una paciente hace mucho tiempo y su hijo había estado en 3 centros de desintoxicación y en el último, yo le decía, es que él necesita ser independiente. O sea, si ya estuvo en el centro, ¿quién de la familia fue a terapia? Y dijo, yo. ¿Y todos los que conviven con él? No. Le dije, es que en una situación de un grado de consumo de sustancias de esa magnitud, la familia necesita ser atendida. Y me dijo, pero ahora es muy bueno. Las familiares no se dan cuenta que el adicto es muy bueno para mentir. Es, es increíblemente eh, el grado en el que él aprende a mentirse y a mentir. Yo le preguntaba a un paciente, ¿en qué momento el alcohol toma el control? Y él me empezó a dar alguna información y le dije, en el momento en que te tomas la primera copa. En el momento en que te tomas la primera copa, el alcohol toma el control. ¿Por qué? Pues porque él tiene problemas con el alcohol, ¿sí? Yo tuve un paciente que me decía, yo quisiera poder beberme una copa y disfrutarla y poder parar. Porque en el momento en que me tome la primera copa, yo ya no puedo parar. Pero todo eso va afectando a las generaciones, ya sea por el consumo o ya sea por la conducta y el consumo. En lo que se estudia de todo esto de los secretos de familia y de lo que son el estudio de las sustancias, es abstinencia y sobriedad. Y sobriedad no quiere decir que no beba. La abstinencia es que no beba, pero la sobriedad es el trabajo en sus emociones. Entonces, los secretos de la familia tienen un tema muy, muy amplio porque son muchos. Por ejemplo, le preguntas, ¿cuántos hijos tiene? Y dice, 2. No, no tiene 2 porque tuvo un aborto o 2 abortos, ya sea por decisión o espontáneo. O sea,
el primogénito ya no es primogénito, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a una persona, ¿cuántos hijos tiene? Y me decía 2. No, ¿por qué? Porque ella había tenido, no, a una persona que conozco muy cercana, con mucho respeto voy a decirlo, ella tiene una hija única, ¿no? Pero cuando yo empecé a platicarle de esto, ella tuvo 5 antes de ella. Wow. Perdió por circunstancias del organismo, por enfermedades, por lo que tú quieras, que su cuerpo no daba para que ella pudiera llegar a un feliz término en cada embarazo. Pero entonces su hija no era ni su primogénita ni su única hija, ¿no? Entonces, esos secretos, como dice Toño, te van quedando ciertos vacíos. Así Y es. esos vacíos se pueden presentar de muchas maneras, como les decía yo, la del chef y su hija, que es el caso que presenta él, y su obesidad. Esta joven tiene una gran obesidad y su problema más grande lo tiene en el vientre. Yo tengo una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, Guille. Sí, ya se nos está acabando el tiempo, así es que Sí, vamos. y esa pregunta es precisamente para a lo mejor resolver algunas preguntas para los que nos escuchen, porque sabemos que hay infinidad de secretos en las familias y todas las familias tenemos algo que ocultamos, ¿verdad? O que guardamos. No Y sabemos, sabemos. O que o que no no sabemos. sabemos, digo que lo sabe la familia, pero la gente no lo sabe, ¿verdad? Porque te digo, a lo mejor tienes un niño que tiene autismo, a lo mejor tienes un niño que tiene algún síndrome, obviamente no sabes cuando es bebé, pero la familia está guardando el secreto y hasta que no pase el tiempo pues va a salir tarde o temprano. Ya nos mencionaste que los guardar secretos nos trae problemas psicológicos. Y pienso que a lo mejor también físicos, porque a lo mejor si la ansiedad nos hace perder el apetito, nos hace perder el sueño, nos causa malestares a lo mejor físicos. Pero mi pregunta es, y a lo mejor esta pregunta la hago en general para la gente que nos escucha, ¿no? ¿Qué tan importante es afrontar una realidad y afrontar a la sociedad y a los que nos rodean de decir, voy a decir la verdad de lo que es el secreto que estoy guardando y liberarme de la mejor de esas cadenas que pueden producir guardar ese secreto? ¿O es no saludable soltar la verdad, y ser juzgado por la sociedad? Depende del secreto y depende de la familia. O sea, si ese secreto va a hacer más daño que bien, José Luis Canales lo menciona, y, y no va a afectar más, o si ese secreto necesita trabajarse en terapia, porque es importante trabajarlo. Y entonces, trabajarlo para que yo esté bien y mi entorno esté bien, ¿sí? Porque a veces podemos soltar el secreto y en lugar de hacer bien, vamos a hacer mucho daño. Entonces, Es de valor la situación. es Te la pregunto importante. porque acabo de ver un programa de un crimen, nada más rapidito, donde había sido una iglesia donde un sacerdote, no quiero mencionar religiones, ¿verdad? Pero había cometido un crimen y se había confesado con otro, pero le había informado en secreto de confesión. Pero esta persona vivió con cerca de 45 años guardando ese secreto. Y era muy viejo y al final de cuentas decidió, no puedo morirme yo llevando este secreto. Entonces denunció la información que hubo porque fue un crimen que había sido sin resolver por más de 45 años. Pero dices, valió la pena haber vivido guardando ese secreto toda la vida, afectando mi salud. Pero bueno, eso lo dejamos a lo mejor para que la gente nos deje comentarios. Y es Reflexionen, Pero ¿verdad? importante, que reflexione en esa parte, ¿no? O sea, ¿qué tanto me hace bien o qué tanto necesito ayuda para poder trabajar con esto, ¿no? Así O es, sea, pero pues bueno, se nos acabó el tiempo. Parece mentira, ¿verdad? Pero el tiempo es nuestro mejor amigo porque nos da este espacio para compartir con ustedes, para hacerlos reflexionar, pero también es nuestro peor enemigo porque cuando estamos tan
llenos de dar esta información, de comunicar, de presentar todo esto y se nos acaba el tiempo. Pero pues bueno, Guille, ¿con qué nos dejas? Que lo más importante es que se vean a sí mismos, que entiendan lo que están viviendo, lo que es su secreto y que busquen ayuda. Que busquen ayuda para que los puedan guiar, acompañar, o sea, guiar y acompañar, porque el psicólogo lo que hace es un acompañamiento para que puedan lograr superar o enfrentar esos secretos de las familias, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces por ejemplo, es sanador. Él escribió este libro y para él fue sanador. Ella buscó todos sus ancestros para poder descubrir la historia de su madre y encontrar el porqué de las preguntas que ella se hacía. Y fue sanador. Entonces, cada quien no es una receta médica, tómese este antibiótico porque se le va a quitar el problema de la garganta y usted se va a sanar en 3 días. No, es algo que necesita la persona ver y si necesita un acompañamiento, una ayuda, pues que busque la que quiera, constelaciones, transgeneracional, terapia sistémica, terapia familiar, o sea, lo que esa persona necesite. Porque a la persona que necesita sanar primero es a sí misma. Así es. Gracias, Guille. Gracias. Pepe, ¿con qué nos dejas? Ah, cuando tengan 25 sus hijos, compartan el secreto de Santa Claus. Lo necesitan. Ya tienen edad para saber que no existe Santa Claus. Bueno, gracias. Es cuestión de polémica, ¿verdad? Para algunos todavía llega Santa Claus y cuando deja de llegar Santa Claus dicen no, no existe, así es lo que pasa. Así es que niños, si todavía creen en Santa Claus va a seguir llegando, eso sí Sí, se los prometo, sí, se sigue los llegando. prometo. Y pues bueno, Si no hay una yo no segunda sé, opción, siempre están los Reyes Magos. Eso sí ¿verdad? llega. Hay otros que Eso a sí los llega. Reyes Magos. Bueno, así concluimos este episodio y pues yo también les quiero dejar un mensaje de secretos de familia, ¿verdad? Si el secreto de familia, por lo que yo he vivido y he experimentado, es algo que está causando daño, nos está quemando, investiguen, pregunten a sus ancestros, hagan preguntas para que puedan sanarlo. Como dice Guille, trabajenlo en terapia, pero si no es algo que necesiten saber, si es algo que no necesita rascarle y excavar y buscar, déjenlo ir, suéltenlo. Muchas veces el sanar es dejar ir, soltar y dejar que las cosas fluyan y moverse hacia adelante. Y pues bueno, como les digo, concluimos con este episodio, así es que pues vamos a dejar a Toño que nos hable de las redes sociales para que así puedan seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en todas estas plataformas que tenemos para ustedes. Toño. Gracias. Pues qué buen tema tuvimos el día de hoy. Gracias por seguirnos en esta tercera temporada. Queremos seguirlos invitando a que nos sigan en nuestras redes sociales nuevamente. Estamos en TikTok como Genios de Mentes 1, en nuestra página principal que es en YouTube como Genios de Mentes. Podrás ver nuestros videos y nos gustaría que te suscribas y que le des a la campanita para que recibas los nuevos videos cada semana. Tenemos una página también en Facebook como Genios de Mentes y en X estamos como @dementes, GE 63234. Te agradecemos que te suscribas en nuestras redes sociales, que nos recomiendes y que invites a tus amigos a que nos escuchen. Tenemos muchos temas de reflexión, tenemos temas que te harán reír y te haremos pasar un momento muy grato. Gracias por seguirnos. Hasta pronto. Bye bye. Hasta pronto, buenas noches. Bye bye.